Su Santidad Juan Pablo II ha hecho su ingreso al Palacio de Nariño acompañado del señor Presidente de la República, doctor Belisario Betancur. El acto que sigue dentro del protocolo oficialmente establecido es la reunión del primer mandatario, su esposa y la familia presidencial en el Salón de Protocolo del Palacio de Nariño. En este sitio, el soberano pontífice recibirá los regalos que le brindará el señor Presidente de la República. Después tendrán una conversación que, como el acto que acabo de describir, es eminentemente privada. El Palacio de Nariño es la sede de los gobernantes colombianos. Fue así construido y así llamado porque está edificado sobre las bases en las cuales nació el héroe nacional don Antonio Nariño. Fue residencia presidencial hasta 1954 y después de su reconstrucción volvió a ser sede del gobierno colombiano. En esta forma se continúa su peregrinaje por Colombia, especialmente exacto en cuanto al itinerario y a los actos programados, el Papa Juan Pablo II con la paz por los caminos de Colombia. La imponente Casa de los Presidentes lleva por nombre el del ilustre precursor de nuestra independencia, Antonio Nariño y Álvarez. En efecto, el Palacio de Nariño es un constante homenaje histórico a la campaña libertadora de Colombia y una evocación a la época de la colonia. En sus jardines se encuentra, por ejemplo, el Observatorio Astronómico del Sabio Mutis, construido en 1803, además de una estatua del precursor. Esta casa fue reconstruida durante la administración del presidente Alfonso López Michelsen y el primer mandatario en habitarla como sede definitiva del gobierno fue el doctor Julio César Turbay Ayala. El interior del palacio cuenta con grandes obras pictóricas y mobiliario que ha trascendido intacto el curso de los años. Esta es la Sala de Nariño, donde se hace recepción del cuerpo diplomático. Está presidida por un cuadro del precursor, acompañado en la pared del fondo por dos espejos convexos, que en la época de la colonia así eran usados para que las velas que bajo los espejos se ubicaban expandieran su luz más de lo normal a toda la habitación. Sobre el tapete español de esta sala se efectuó la velación del libertador Simón Bolívar. La sala virreinal cuenta con un mobiliario propio del siglo XVIII que perteneció al virrey Espeleta. A la derecha se puede observar un cuadro del virrey de Aslava, defensor de Cartagena. Este jarrón lo obsequió el gobierno español a Colombia y se le conoce como Jarrón del Escarabajo. Por estas escaleras se asciende al despacho protocolario del señor presidente y a la sala del Consejo de Ministros. El despacho cuenta en su amplitud con óleos del Libertador y el general Santander, obra del maestro Acevedo Bernal. Este Cristo del artista Vázquez de Arce y Ceballos domina espléndido el lado derecho del despacho. Fue elaborado en 1679. Finalmente, llegamos al escritorio del presidente, detrás del cual está ubicado un hermoso tapiz que evoca una escena bíblica. Cuadros de los expresidentes Guillermo León Valencia, Laureano Gómez, Eduardo Santos, Alfonso López Pumarejo y otros engalanan el corredor que comunica a la sala donde sesiona el Consejo de Ministros. El Bolívar viviente del maestro Acevedo Bernal domina la pared del fondo, frente a la cual se extiende una mesa de más de 18 metros. Un óleo del general Santander, obra del maestro Luis Alberto Acuña, cubre otra pared del importante recinto. Este tríptico, por su parte, evoca la ardua y difícil campaña libertadora cuando Bolívar y Santander viajaron por el páramo de Pisba en una travesía que costó la vida de muchos criollos. La obra es de Andrés Santamaría. Gobelinos franceses con delicadas escenas de amor
constituyen el mayor atractivo de esta, la Galería de los Gobelinos. Fueron fabricados en cartones de Fragonard en la prestigiosa fábrica de Oxford. El mobiliario de la galería es estilo Luis XV y la mesa central es repujada en oro. El oratorio de la Casa de Nariño cuenta con un hermoso altar obsequiado a la Casa de los Presidentes por doña Lorencita Villegas de Santos. Data del siglo XVIII y en su nicho central está la imagen de la Inmaculada. A la derecha puede apreciarse la imagen de la Virgen Orante del maestro Vázquez de Arce y Ceballos. El Salón de las Pinturas es la antesala del Salón Amarillo y a su vez es el lugar donde se encuentran varias de las obras más importantes con las que cuenta el Palacio Presidencial. Este, por ejemplo, es un óleo que fue obsequiado por el gobierno venezolano a Colombia cuando nuestro país era presidido por el doctor Eduardo Santos. La obra evoca el Congreso de Angostura, cuando en 1819 Bolívar entregó el proyecto de Constitución. La obra es del maestro Tito Sala. Así, cada cuadro tiene su historia. Es el caso de la Madre Priora, del maestro Fernando Botero, quien lo regaló al presidente Betancourt y este a su vez al Palacio de Nariño. El hermoso original del Cóndor, obra del artista Alejandro Obregón, pasó del Palacio de San Carlos a esta, la Sala de las Pinturas. Este recinto cuenta con obras como esta, de la artista Ana Durán, que lleva por título Muros de autorretratos. Solo dos de estos tapices se encuentran en el país, este y el que se encuentra en el despacho presidencial. Los demás fueron robados y quemados el 9 de abril de 1948. La imagen del Libertador fue levantada en esta forma por Tenerani, quien también es el autor de la estatua de Bolívar, ubicada en la plaza del mismo nombre, en Bogotá. Llegamos ahora al Salón Amarillo, donde tradicionalmente presenta sus credenciales el cuerpo diplomático. Este es el único salón original de la Casa de Nariño. El piso está hecho en guadua. Durante la época del precursor, aquí estaba ubicada la biblioteca de su padre, con más de 18.000 volúmenes. El salón tiene 5 balcones, y las yeserías de las paredes y el techo son obra del italiano Ramelli. En el Palacio Presidencial se realizaron durante la actual administración un sinnúmero de conciertos y veladas poéticas en honor de los artistas colombianos. La última colección pictórica inaugurada en Palacio correspondió a un grupo de cuadros selectos del maestro Antonio Barrera, en el Salón La Patria. Sobre esta obra escribió Plinio Apuleyo Mendoza. Son vastos paisajes melancólicos de la cordillera, a veces ahogados por la bruma, con esa luz difusa y transfigurada de amaneceres y crepúsculos que estaban en su memoria por las mismas razones que en la mía. El Palacio de Nariño se convertirá a partir del próximo 7 de agosto en la residencia del nuevo presidente de los colombianos, doctor Virgilio Barco Vargas. En este momento continúan reunidos en el Salón de Protocolo del Palacio de Nariño Su Santidad Juan Pablo II y el presidente Betancourt y su esposa y familia. En otro salón del Palacio de Nariño, el denominado Salón Patria, se encuentran los expresidentes de la República. Unos minutos hace, en presencia también del presidente Betancourt, la señora ministro de Comunicaciones, doña Noemí Sanín Posada, hizo el lanzamiento con la participación de los expresidentes
de la emisión de estampillas relativas a la visita de su santidad a Colombia. Se encuentran, como pueden ustedes observar, en este Salón Patria, el expresidente Pastrana Borrero, doña Berta Hernández de Ospina Pérez, en representación del expresidente ya fallecido doctor Mariano Ospina Pérez. Está el presidente electo de la República, el doctor Virgilio Barco Vargas, quien a continuación, después de que su santidad salude a los demás expresidentes, tendrá un coloquio privado con su santidad. El general Luis E. Ordóñez, expresidente de la República en la época de la Junta Militar de Gobierno, el expresidente encargado que fue doctor Víctor Mosquera Chaus, todos acompañados de sus esposas. Está también el expresidente doctor Julio César Turbay Ayala, el doctor Alfonso López Miquelsen, quien en este momento dialoga con otro expresidente de la República. Mientras tanto, en otros lugares del Palacio de Nariño, especialmente en la Sala de los Gibelinos, vemos también al doctor Carlos Lleras Restrepo. En el Salón de los Gobelinos se encuentran los invitados, que en número de más de 800 esperan la presencia de su santidad Juan Pablo II y del señor presidente Betancur, acto en el cual su santidad, después del saludo que le presentará el presidente Betancur, pronunciará un discurso que quienes lo conocen dicen que puede ser uno de los más importantes de toda la visita pastoral de su santidad a Colombia. Estos son más o menos los actos programados en la visita oficial que su santidad Juan Pablo II hace al Palacio de Nariño, es decir, a la sede del gobierno colombiano representado en su presidente, el doctor Belisario Betancur. Mientras tanto, en un hermoso atardecer sabanero, con unas luces verdaderamente polícromas, el batallón Guardia Presidencial en el parque o patio de armas del Palacio de Nariño, después que le rindió homenaje a su santidad, espera la salida que la hará efectivamente por el mismo sitio, pero ya en ese momento estarán presentes en este patio todos los empleados del Palacio Presidencial y sus familias que ha querido congregar el señor presidente de la República para otorgarle un saludo de bienvenida a su santidad el Papa. Repito que su santidad en este momento se encuentra todavía reunido con su familia. Es un acto eminentemente privado con su santidad. Queremos recordar porque por gracia del destino estuvimos presentes en aquel acto que en septiembre de 1984 el señor presidente Betancur visitó a Roma en visita únicamente a su santidad. Fue una visita al Papa y en la cual le formuló la primera y muy obligante invitación a visitar Colombia. En ese momento su santidad no dio todavía una respuesta definitiva y vino después la invitación oficial del episcopado colombiano y la insistencia del gobierno colombiano mediante una nueva visita que en el mes de mayo del año pasado, de 1985, realizó el señor canciller ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, doctor Augusto Ramírez, a la ciudad de Roma, donde se entrevistó con su santidad y le reiteró a nombre del gobierno colombiano el deseo que tenía este país católico de tenerlo en nuestra patria, otorgándonos su santidad con su viaje el distinguido honor de ser en este momento el único país del mundo que ha tenido la presencia de dos papas. Como se recuerda, en el año de 1968 hizo su primer viaje extracontinental a nuestro país el Papa Paulo VI, y ahora en una visita de 7 días, cuyo único destinatario es Colombia, su santidad Juan Pablo II. Los invitados, que repito, en número de más de 800, se encuentran en la Casa de Nariño en el día de hoy,
disfrutan en este momento de un especial concierto que distinguidos artistas colombianos, acompañados por el maestro Jaime Llano González, están presentando precisamente en estos momentos. Ya ven ustedes cómo se van congregando poco a poco en el bellísimo patio de armas, con las majestuosas fuentes, los familiares y empleados de la Presidencia de la República, que repito, son en un gesto muy espontáneo y muy sincero del presidente Betancur, los quiso reunir para esta ocasión, darle su saludo y su bienvenida al Papa en su visita a la que ha sido la sede de su trabajo durante estos 4 años que terminan de la presidencia del doctor Betancur. En el Salón Patria esperan para presentar su saludo personal al soberano pontífice los expresidentes de la República. Así, simplemente de memoria, creemos que están todos presentes. Desafortunadamente este es un acto privado, no podemos observarlo sino con algunas cámaras, y no podemos asegurar la presencia de todos. Esos son familiares. Ahí pueden. Las tomas que ustedes ven ahora siguen siendo en el interior del Palacio de Nariño. Estábamos afuera, hemos entrado otra vez a Palacio. Están allí los expresidentes de la República, con quienes el Papa Juan Pablo II se reunirá. Pero han abierto las puertas y, como ustedes apreciaron, los fotógrafos, ni cortos ni perezosos, entraron al salón donde estaba el Papa con el presidente para tomar esas placas que quedarán en los archivos, quedarán en nuestras mentes, quedarán en los periódicos, en las revistas del mundo entero, porque desde luego pues son momentos históricos. Miren ustedes cómo mira el Papa a los reporteros gráficos. Sin ningún acartonamiento, en forma muy espontánea. Pero habría que decir esto: el Santo Padre en sus visitas tiene que reunirse con los grandes de la tierra. En París los jóvenes le preguntaron en el Parque de los Príncipes qué significado tenían estas reuniones con las personas que detentan el poder. Y el Santo Padre dijo: yo tengo que ir a todos, hablarles a todos llevo mi mensaje, lo dice el Papa, en una forma modesta, pero en una forma convencida por la conciencia que tiene de la misión que Dios le ha confiado. Entonces, el sentido de este encuentro del Santo Padre con las autoridades de la patria y con muchos de los responsables de la gestión de la patria es no de identificarse con esta o aquella ideología, con este o aquel sistema, sino de llevar el mensaje de Cristo a todos, y entre ellos a las personas que en un país como en el nuestro tienen mayor responsabilidad. Se han abierto las puertas para nuestras cámaras del salón en que estaban reunidos privadamente su santidad con el señor presidente de la República, y donde el señor presidente le ha hecho los obsequios que le tenía preparado. Volvemos a hacer más o menos un recuento de qué se trata o de qué se trataban estos obsequios, que eran, en primer término, un cuadro del eximio pintor colombiano maestro David Mansur sobre el tema del éxtasis de Santa Teresa, basado en una obra del Bernini que se encuentra en una de las iglesias de Roma. Un libro que tuvimos oportunidad de conocer, que es una verdadera maravilla y cuya impresión fue en mucha parte obra dirigida y orientada por el propio presidente de la República, en el que se recopila todo un análisis histórico, científico,
químico muy bien ilustrado con fotografías de los procesos inclusive de rayos X que se llevaron a cabo del milagro y del cuadro de la Virgen de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Además, un libro que recopila el día de la Jornada de la Paz celebrado en el mes de agosto de 1984 por el presidente Betancourt, donde se llama concretamente Artistas para la Paz, donde están cuadros e ilustraciones de distinguidos pintores y textos y afirmaciones de distinguidos escritores, pensadores y políticos colombianos. Ya estos eran fundamentalmente los obsequios que le tenía el señor presidente a su santidad, además de un original, de unos escritos o manuscritos de algún escritor español que hacía las referencias a la época de Cartagena más o menos entre 1815 y 1820 y de la lucha de los españoles contra los patriotas, lógicamente escrito y contado a la manera o desde el punto de vista español. Entonces, el presidente que tenía este original hizo hacer algunas reproducciones facsimilares y el original es un obsequio para su santidad Juan Pablo II. Creo o creemos, y es de opinión de todos, que son regalos bellísimos y sobre todo dotados de un gran significado y muy relativos a la visita de su santidad Juan Pablo II a Colombia, que tiene como motivo principal la celebración del cuarto centenario del milagro del cuadro de Nuestra Señora de Chiquinquirá, sobre el cual versa precisamente este libro al que nos hemos venido refiriendo anteriormente. Observan ustedes de nuevo cómo poco a poco se va llenando la plaza de armas del Palacio de Nariño, donde, repito, se congregarán al final de este acto oficial de visita del Papa al presidente Betancourt todos los familiares de los empleados de la Presidencia de la República. Se ha prolongado un poco más de lo previsto en el protocolo la entrevista privada entre su santidad y el presidente Belisario Betancourt. Entre tanto, en el Salón Patria esperan los expresidentes. Como dato muy significativo y alegórico en el día de hoy, van a ustedes a observar en el curso de esta transmisión cómo algunos soldados colombianos que prestan guardia en el Palacio de Nariño están uniformados con el uniforme de la guardia del Ejército Libertador, del ejército que en aquellas memorables jornadas de Boyacá, del Pantano de Vargas, etcétera, nos dio la independencia al mando del libertador Simón Bolívar. Como para presentarle también jirones de nuestra historia a través de las mismas guardias que están oficiando hoy en el Palacio de Nariño, el presidente Betancourt ha querido vestirlos con uniformes de la época. Contra todo lo previsto, la situación meteorológica de la capital en el día de hoy fue excelente, a pesar de los pronósticos de lluvia, un bellísimo sol alumbró toda la tarde y fue verdaderamente impresionante el atardecer que se tendió sobre el centro cívico de la capital en el momento en que el Papa apareció en el balcón del Palacio Arzobispal para presentar su saludo al pueblo de Bogotá y posteriormente cuando hizo su ingreso con un bellísimo sol de poniente en la plaza de armas de la sede del gobierno colombiano, de la sede de nuestro presidente, el doctor Belisario Betancourt, Casa de Nariño, que repito,
toma su nombre porque está edificada sobre el sitio donde estaba la casa del precursor de la independencia. Como se prolonga un poco esta entrevista, tal vez los comentaristas de estudio sobre estas mismas imágenes del Palacio de Nariño pueden acotar algo más hasta el momento en que se dirijan ya al Salón Patria, con la paz por los caminos de Colombia. Sí, Alberto, efectivamente, el público de Colombia, el público televidente y el público de otros países escuchará en breves minutos una de las intervenciones que, como usted ha dicho, por las personas que han conocido anticipadamente el contenido, por la forma como se ha preparado este encuentro, uno de los discursos quizá más vibrantes por la fuerza que va a tener en sus planteamientos del Papa Juan Pablo II durante su visita a Colombia. No podemos perder de vista que el encuentro del Papa hoy con los sectores dirigentes del país, sectores políticos, sectores económicos, sectores industriales, comerciales, ha sido preparado en reuniones previas en las cuales estuvo participando muy activamente la gente, mucha de la gente que hoy está allí en el Palacio de Nariño, esperando el encuentro con el Papa, en donde seguramente el pontífice, como lo ha hecho en otros países, pues hará alusión a los acontecimientos que más tienen que ver con los aspectos puramente económicos, políticos y sociales de cada país que visita. Indudablemente desde las 3:15 de la tarde en que posó sobre tierra colombiana el avión de Alitalia, todos hemos vibrado con esta visita espiritual y evangelizadora del Santo Padre. Es bueno recordar que él no viene como jefe del Estado Vaticano, sino como jefe de la Iglesia Católica. Y en esta línea y en este sentido, su santidad ha estado todos los minutos desde que llegó a Colombia en ese plan de hablar de fe, de hablar de Dios. Y yo creo que en ese sentido también la gente ha salido a recibirlo, como el pastor espiritual de miles de almas. El Estado Vaticano como Estado político es pequeño. Ahora, como Estado que tiene personas que dependen de su jefe espiritual, no hay duda de que es uno de los estados más grandes del mundo, si pudiéramos hablar de esta forma. El presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, Monseñor Héctor Rueda Hernández, en un mensaje que dirigía a todos los colombianos, les decía que todos tenemos en esta Colombia católica el derecho de expresar con entusiasmo, en muchedumbres animadas por la fe, lo que somos, lo que sentimos, lo que queremos ser, que por ningún motivo se vaya a derramar una gota de... Esta es una imagen vía satélite que muestra el momento de la partida de su santidad. Es despedido de parte de sus inmediatos colaboradores. El Papa emprendió su vuelo hacia Colombia a las 3 de la madrugada, hora local. Lo hace a bordo de un avión de Alitalia especialmente acondicionado para este tipo de viajes. En el interior el Papa dialoga, él es un ser humano como nosotros y tiene la oportunidad de establecer contacto con quienes están al lado de la silla o de la suite especialmente prevista para él. Fue emotivo el Papa al expresarse con los periodistas y señalarles cuál era fundamentalmente el propósito de su visita. A las 3 de la tarde, el avión de Alitalia, un Boeing 747, se posó en la pista central del aeropuerto El Dorado. Fueron 12 horas de viaje. El Papa en ese trayecto revisa parte de sus discursos, establece diálogo con los periodistas y desde luego descansa. Primera imagen del Papa en Colombia, 6 minutos. Ya está en la plataforma central, el Sumo Pontífice. Se dispone a descender para el acto que ha sido tradicional cuando él emprende estas correrías. El beso a la tierra. La ubicación de los periodistas y de las cámaras no logra captar este momento culminante. Buena parte de la comitiva que lo acompañó desde Roma ocupó el lugar que debiera darse a los periodistas que estaban ubicados en el estrado especial para que se captara esa imagen que es de suyo la más sublime y la más importante.
Aquí el Papa se encuentra con el presidente Belisario Betancur. Él estuvo acompañado de su esposa. Intercambiaron un saludo efusivo. Fueron ambos y rozaron sus mejillas. De besar el suelo como signo de consideración al país y como señal de afecto a todos y cada uno de sus habitantes. Es un gesto de adoración al Creador, de respeto, si bien mi corazón... La expresión del Papa en el momento de significarle al pueblo colombiano por qué besa su suelo. Ahora empieza la caravana que durante 70 minutos lo condujo a recibir una ovación extraordinaria de por lo menos 2 millones de personas que se congregaron a lo largo de los 6 kilómetros que hay entre el aeropuerto El Dorado y la Plaza de Bolívar. La gente comenzó a ubicarse en este lugar desde las 11 de la mañana. Fue un lindo espectáculo que en la medida que fue llegando la tarde y el momento de la visita del Papa cobró especial colorido. Una ovación que el Papa respondió con un gesto, con una sonrisa permanente y con la bendición, que es al fin y al cabo lo que la gente va a perseguir a estos lugares, recibir la bendición del Papa. El colorido de las banderas que se agitan es el que representa los colores del Vaticano. El Papa se desplaza en el famoso Papamóvil, un vehículo especialmente adaptado para estos trayectos terrestres. El promedio de velocidad es de unos 30 kilómetros. La tarde era maravillosa en Bogotá, una temperatura de 16, 17 grados. El avance en este momento es por la calle 68 con avenida El Dorado. Se dirige en sentido occidente-oriente. Va a buscar la carrera séptima para irse en contravía a lo que es tradicional. La carrera séptima va en sentido sur-norte, la ha tomado en otra dirección. El Papa y una toma del momento en su entrada a la catedral para el primer encuentro con los sacerdotes, que son al fin y al cabo quienes desean escucharlo al comienzo de esta primera parte de su peregrinaje. Y seminaristas en su primera intervención profunda. Mucho al presidente Betancur como mandatario firmante del Acuerdo de Cartagena y desde luego a los sectores dirigentes que han estado reflexionando sobre este problema. Nada de extraño sería que el Papa hiciera alusión a este hecho en su alocución ante los dirigentes del país, porque el problema de la deuda externa trascendió ya a los ámbitos puramente técnicos y alcanzó dimensiones políticas, como lo ha señalado tan repetidamente el Consenso de Cartagena, el grupo de 11 países latinoamericanos que han venido coordinando una estrategia latinoamericana conjunta para superar la crisis y llamar e invocar a los países industrializados a un diálogo político sobre uno de los problemas más serios en el mundo hoy. Muy seguramente el Papa Juan Pablo II, en la intervención que tenga en el Parque de El Tunal el próximo jueves, se referirá a temas de índole social, económico y político de América Latina y particularmente de Colombia. El encuentro del Papa en el Parque del Tunal ha sido denominado Encuentro del Papa con el mundo del trabajo. Ustedes perdonarán a los colegas de Ultravisión que están un poco apretujados en los pasillos, que por cierto no son muy estrechos los pasillos de Palacio, pero está la aglomeración de personas, reporteros gráficos debidamente acreditados desde luego, que son muy estrechos los espacios, por eso se presentan a veces estas oscuridades que tapan la cámara, pero hace parte de la rutina y de las espontaneidades que se ofrecen a los reporteros, al propio Papa y a la gente que lo acompaña durante esta visita. Una peripecia parecida ocurrió también en París. El Papa continúa saludando a los expresidentes. Ahí aparece siempre una persona bajita, el doctor Julio Riaño, que trabaja en protocolo de la Cancillería. Es admirable encontrar al doctor Riaño. Vamos a ver si ahora lo alcanzamos a ver nuevamente. Es una persona que uno se la encuentra en todas partes. Parece una hormiguita el doctor Riaño. Está pendiente de todos los detalles de protocolo. En cualquier clase de evento de tipo político, social, cultural, ahí ven ustedes que el Papa se ha sentado
nuevamente con el presidente de la República y volvemos con el doctor Alberto Upegui, como el presentador oficial de esta transmisión de Irrevisión, al Palacio de Nariño. Siga usted, Alberto. En este momento, su santidad Juan Pablo II se queda a solas para una reunión absolutamente privada con el señor presidente electo de la República, doctor Virgilio Barco Vargas. Tendremos de nuevo unas 5 o 10 minutos. Entre tanto, el señor presidente Betancourt ha invitado a los expresidentes de la República a visitar una exposición de arte religioso verdaderamente sorprendente y excepcional que ha preparado en uno de los salones del Palacio de Nariño como un homenaje o con ocasión de la visita de su santidad, y la cual posteriormente será visitada también por Juan Pablo II. Hemos querido traer a ustedes, por la importancia que tiene, algunas particulares, algunos cuadros de esta magnífica exposición que ha preparado en el Palacio de Nariño el señor presidente de la República, en tanto que su santidad dialoga privadamente con el señor presidente electo, doctor Virgilio Barco Vargas. Todavía Es muy clara la imagen del Santo Padre hablando con el presidente electo ingeniero Virgilio Barco, lo escucha con atención, no sabemos los temas, pero además es ver cómo el Papa dialoga en lengua española con el presidente electo. En este momento hay un cambio de cámara. Entró el general Caviedes a pedirle a los reporteros que ya se retiren de la sala donde va a ser la audiencia privada entre el presidente Barco y el Papa Juan Pablo II. El general Caviedes es el jefe de la Casa Militar, ahí lo vimos. Por eso ustedes habrán perdonado este tipo de cosas. Lleva por nombre el del ilustre precursor de nuestra independencia, Antonio Nariño y Álvarez. En efecto, el Palacio de Nariño es un constante homenaje histórico a la campaña libertadora de Colombia y una evocación a la época de la colonia. En sus jardines se encuentra, por ejemplo, el Observatorio Astronómico del Sabio Mutis, construido en 1803, además de una estatua del precursor. Esta casa fue reconstruida durante la administración del presidente Alfonso López Michelsen, y el primer mandatario en habitarla como sede definitiva del gobierno fue el doctor Julio César Turbay Ayala. El interior del palacio cuenta con grandes obras pictóricas y mobiliario que ha trascendido intacto el curso de los años. Esta es la Sala de Nariño, donde se hace recepción del cuerpo diplomático. Está presidida por un cuadro del precursor, acompañado en la pared del fondo por 2 espejos convexos, que en la época de la colonia así eran usados para que las velas que bajo los espejos se ubicaban expandieran su luz más de lo normal a toda la habitación. Sobre el tapete español de esta sala se efectuó la velación del libertador Simón Bolívar. La sala virreinal cuenta con un mobiliario propio del siglo XVIII que perteneció al virrey Espeleta. A la derecha se puede observar un cuadro del virrey de Aslava, defensor de Cartagena. Este jarrón lo obsequió el gobierno español a Colombia y se le conoce como jarrón del escarabajo. Por estas escaleras se asciende al despacho protocolario del señor presidente y a la sala del Consejo de Ministros. El despacho cuenta en su amplitud con óleos del Libertador y el general Santander, obra del maestro Acevedo Bernal. Este Cristo del artista Vázquez de Arce y Ceballos domina espléndido el lado derecho del despacho. Fue elaborado en 1679. Finalmente, llegamos al escritorio del presidente, detrás del cual está ubicado un hermoso tapiz que evoca una escena bíblica. Cuadros de los expresidentes Guillermo León Valencia, Laureano Gómez, Eduardo Santos, Alfonso López Pumarejo y otros engalanan el corredor que comunica a la sala donde sesiona el Consejo de Ministros.
El Bolívar viviente del maestro Acevedo Bernal domina la pared del fondo, frente a la cual se extiende una mesa de más de 18 metros. Un óleo del general Santander, obra del maestro Luis Alberto Acuña, cubre otra pared del importante recinto. Este tríptico, por su parte, evoca la ardua y difícil campaña libertadora cuando Bolívar y Santander viajaron por el páramo de Pisba en una travesía que costó la vida de muchos criollos. La obra es de Andrés Santamaría. Gobelinos franceses con delicadas escenas de amor constituyen el mayor atractivo de esta, la Galería de los Gobelinos. Fueron fabricados en cartones de Fragonard en la prestigiosa fábrica de Osborne. El mobiliario de la galería es estilo Luis XV y la mesa central es repujada en oro. El oratorio de la Casa de Nariño cuenta con un hermoso altar obsequiado a la Casa de los Presidentes por doña Lorencita Villegas de Santos. Data del siglo XVIII y en su nicho central está la imagen de la Inmaculada. A la derecha puede apreciarse la imagen de la Virgen Orante del maestro Vázquez de Arce y Ceballos. El Salón de las Pinturas es la antesala del Salón Amarillo y a su vez es el lugar donde se encuentran varias de las obras más importantes con las que cuenta el Palacio Presidencial. Este, por ejemplo, es un óleo que fue obsequiado por el gobierno venezolano a Colombia cuando nuestro país era presidido por el doctor Eduardo Santos. La obra evoca el Congreso de Angostura, cuando en 1819 Bolívar entregó el proyecto de Constitución. La obra es del maestro Tito Salas. Así, cada cuadro tiene su historia. Es el caso de la Madre Priora, del maestro Fernando Botero, quien lo regaló al presidente Betancourt y este a su vez al Palacio de Nariño. El hermoso original del Cóndor, obra del artista Alejandro Obregón, pasó del Palacio de San Carlos a esta, la Sala de las Pinturas. Este recinto cuenta con obras como esta, de la artista Ana Durán, que lleva por título Muros de autorretratos. Solo dos de estos tapices se encuentran en el país, este y el que se encuentra en el despacho presidencial. Los demás fueron robados y quemados el 9 de abril de 1948. La imagen del Libertador fue levantada en esta forma por Tenerani, quien también es el autor de la estatua de Bolívar, ubicada en la plaza del mismo nombre, en Bogotá. Llegamos ahora al Salón Amarillo, donde tradicionalmente presenta sus credenciales el cuerpo diplomático. Este es el único salón original de la Casa de Nariño. El piso está hecho en guadua. Durante la época del precursor, aquí estaba ubicada la biblioteca de su padre, con más de 18.000 volúmenes. El salón tiene 5 balcones, y las yeserías de las paredes y el techo son obra del italiano Ramelli. En el Palacio Presidencial se realizaron durante la actual administración un sinnúmero de conciertos y veladas poéticas en honor de los artistas colombianos. La última colección pictórica inaugurada en Palacio correspondió a un grupo de cuadros selectos del maestro Antonio Barrera, en el Salón La Patria. Sobre esta obra escribió Plinio Apuleyo Mendoza. Son vastos paisajes melancólicos de la cordillera, a veces ahogados por la bruma, con esa luz difusa y transfigurada de amaneceres y crepúsculos que estaban en su memoria por las mismas razones que en la mía. El Palacio de Nariño se convertirá a partir del próximo 7 de agosto en la residencia del nuevo presidente de los colombianos, doctor Virgilio Barco Vargas. Su Santidad el Papa Juan Pablo II
ha querido sostener una conversación con el sector dirigente del país. La fe en Dios del Papa, su creencia en los valores y la importancia del hombre, le permiten difundir un mensaje de esperanza y de optimismo que lleva al ser humano a unirse íntimamente con él, sin pensar en condición social, tendencia política, color de piel. El Santo Padre Juan Pablo II hoy tiene un encuentro con el sector dirigente del país, pero en todos estos días Juan Pablo II se estará relacionando con toda la población colombiana. Esto significa que es el Papa de todos, que viene al encuentro de todos. Uno de los hechos que hemos venido señalando en los últimos minutos y en la antesala del encuentro del Papa con los dirigentes del país es el reiterado interés del Papa en sus pronunciamientos públicos a propósito de las responsabilidades que le caben a los dirigentes políticos del país y de las naciones del mundo. Son muchos los documentos, por ejemplo en la encíclica del Papa sobre el trabajo son frecuentes las alusiones del Papa a la responsabilidad que le cabe a los sectores dirigentes. Menciona mucho los documentos del Concilio Vaticano II, especialmente la Constitución de la Iglesia del mundo moderno, en donde antepone las responsabilidades de los dirigentes de cara al bien común, de cara al bienestar de todas las mayorías de un país o de una nación o de la comunidad internacional toda, sobre todo en momentos difíciles como los que se están viviendo hoy, cuando la crisis económica internacional, como decimos, pues ha hecho crisis. Las imágenes que ustedes ven llegan directamente desde el Palacio de Nariño. Ahí está el famosísimo cuadro de la Madre Priora, la gordita Madre Priora, que está ahí como testigo de excepción de lo que pasa esta noche entre el Papa Juan Pablo II y los sectores dirigentes del país. Ya son 4 horas largas desde que su santidad ha llegado a Colombia y han visto ustedes el ritmo de trabajo, sobre todo por la intensidad, ya que él es el personaje principal. Los discursos que ha pronunciado en la catedral de pie y siempre atento a estar cerca del corazón de los fieles y de todos aquellos hombres de buena voluntad que quieren estar cerca de los mensajes de su santidad. Hoy ha sido un día indudablemente de Palacio de Nariño, muy protocolario, pero a través de cada día veremos cómo su santidad estará involucrado con todas las personas, con todas las gentes de este amable país. ¿Quién pensara que en esta reunión van a estar presentes, entre otros sectores, algo que no se pudiera haber imaginado hace apenas 2 años? Braulio Herrera, hoy senador de la República, elegido en las elecciones de marzo pasado, el 19 de marzo, y como ustedes saben, pues era uno de los comandantes de los frentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Hoy está allí como un testimonio de ese esfuerzo que se ha hecho en Colombia por abrir espacios políticos y por llevar adelante el proceso de paz. A pesar de todos los tropiezos que ha tenido, hoy está ahí la obstinación del presidente, de la gente que se ha comprometido en ese proceso, expresándose precisamente en la presencia de un hombre como Braulio Herrera hoy, allí junto al Papa. También está el candidato de la izquierda, el candidato presidencial, Jaime Pardo Leal. Pero como ya el Papa ha terminado su encuentro con el presidente Virgilio Barco, entra al oratorio privado, sí. Lo saluda el padre Cipriano Rodríguez, capellán del Palacio de Nariño, y va a hacer un rato de oración, o por lo menos de devoción a la Virgen, acompañado del presidente de la República, el capellán. Como escuchamos en el pregrabado que ustedes han visto unos minutos antes, este altar bellísimo altar fue donado al Palacio de Nariño por doña Lorencita Villegas de Santos. En el altar figuraba la imagen de la Virgen Inmaculada, que es personaje central también en la vida del Papa y personaje central de la capital de la República, por cuanto la misma catedral está dedicada a la Virgen María en el misterio de la Concepción Inmaculada. Aquí el presidente de la República
lleva al huésped ilustre a recorrer brevemente la exposición de iconos, otros dicen íconos, de iconos que ha querido preparar para este día el presidente de la República. Y es un detalle muy bonito porque el Santo Padre procede de una tierra donde los iconos eran las imágenes tradicionales o veneradas por el pueblo. Y este detalle del presidente de la República de tenerle una muestra de arte que al Santo Padre seguramente le complacerá mucho, sobre todo en un país del tercer mundo de América Latina, para que se goce él también en este largo viaje y se le haga más fácil y amable su visita a Colombia. El Papa siempre ha sido muy sensible a todas las manifestaciones artísticas. El Papa Juan Pablo II ha sido de verdad un artista, por ejemplo, de la poesía. Tal vez en el transcurso de estos días en que estaremos con ustedes en estas transmisiones, podremos referirnos, así sea brevemente, a ese talento poético del Papa Juan Pablo II. Igualmente, él tiene un talento especial y una afición grande por lo que es la manifestación artística a través del teatro. Son conocidos, como se ha dicho tantas veces, los episodios artísticos en la vida del Papa, sobre todo en sus años jóvenes, Padre Cárdenas, ¿verdad? En sus años de juventud, el Santo Padre primero actuó en teatro, cuando Polonia era libre, como artista libre, y cuando Polonia quedó subyugada por la bota nazista, como actor y dramaturgo de la resistencia, clandestino. El Papa ha sido, como lo ha dicho el Padre Jorge, muy sensible a todas las manifestaciones artísticas. Y hace un año, no hace un año todavía, en el mes de septiembre pasado, tuvo una reunión a la que asistió él personalmente durante 2 días, un encuentro, primero de sabios y científicos que trataban sobre la paz y sobre los peligros de una guerra nuclear, y luego sobre artistas que querían cantar a la paz. Ahora sí hace su aparición el Santo Padre en el salón donde se encuentran los así llamados sectores dirigentes del país. Saluda, como ustedes ven, al señor ministro de Gobierno, allí está el gabinete en pleno, por supuesto, y ya se dispone el Papa a presentar su mensaje a los sectores dirigentes del país, que, como hemos dicho y lo repetimos ahora nuevamente, no es un encuentro porque sí, sino porque ha sido preparado con la suficiente antelación y con unos objetivos precisos por la Conferencia Episcopal Colombiana, los propios sectores dirigentes hoy representados, y por el Comité Ejecutivo Nacional Preparatorio de la visita del Papa a Colombia, visita de 7 días. El Santo Padre siempre tiene una actividad intensa en pastoral y además como jefe de Estado y como jefe de la Iglesia. En Roma durante el día recibe visitantes ilustres, tiene audiencias también generales, a congresos, a diferentes grupos religiosos, laicos, etc. Y a pesar de eso, de esa actividad tan intensa, es un hombre que ha escrito ya 5 encíclicas. La encíclica Redemptor Hominis, la encíclica Divis in Misericordia, la encíclica Laborem Exercens, la encíclica Slavorum Apostoli y la encíclica Dominum Vivificantem, la última el 30 de mayo de 1986. Es una labor fecunda, intensa. Como decía antes el Padre Martínez, el Santo Padre comienza su día con la oración, quizás la fortaleza de esa vida interior. Sectores dirigentes, sino... Señoras y señores, a continuación escucharemos por parte del Batallón Guardia Presidencial el himno pontificio.
Con el acompañamiento de la banda del Batallón Guardia Presidencial, Carmenza Duque, Carmiña Gallo, Gerardo Arellano y Beatriz Arellano interpretan el himno nacional de la República de Colombia. Y ahora el presidente de la República de Colombia, el doctor Belisario Betancur. Santísimo Padre, excelentísimos señores, eminentísimos cardenales, miembros de la comitiva del Santísimo Padre, miembros del cuerpo diplomático, colombianos, Santísimo Padre, en esta esquina de Sudamérica que se llama Colombia, 28 millones de personas esperábamos su visita con la alegría de quienes viven la claridad de la fe y quieren pertenecer a una humanidad protagonista de la paz, no de la guerra. Antes de aquel 12 de octubre, que en el orden terrenal se tuviera como el acontecimiento mayor después de la creación del mundo, los moradores de estas tierras vivían bajo formas comunitarias de sociedad y de gobierno y guardaban en sus corazones creencias apasionadas. Pero fueron vencidos por un imperio poderoso con el cual quiso la providencia que nos llegara la fe cristiana. Así, desde que se estableció junto al Caribe la Mariana Santa María la Antigua del Darién, en esta hermosa parcela que se llama Colombia, en memoria del almirante de la mar Océana, la religión católica es nuestro fundamento espiritual, cultural y social. 3 siglos después, héroes iluminados al frente del nuevo mestizaje, nos dieron la independencia que eclipsó las formas políticas y jurídicas del imperio agonizante.
A pesar del signo laico de la naciente república, el libertador Bolívar estableció relaciones con el Vaticano diciendo: la causa más grande que nos une, el bien de la Iglesia y el bien de Colombia, una cadena más sólida y más brillante que los astros del firmamento, nos liga nuevamente a la Iglesia romana, que es la puerta del cielo. Los descendientes de San Pedro, agregaba el libertador, han sido siempre nuestros padres, pero la guerra nos había dejado huérfanos como el cordero que bala en vano por la madre que ha perdido. Y pese a nuestro deleite en la controversia, Santísimo Padre, que aquella relación se mantiene, lo reitera esta semana inolvidable que nos dejará huella carismática como la rama queda después del trino. Somos nación fiel a la Iglesia, porque la fe recibida es también la fe elegida por nosotros, que libremente seguimos profesando. Por tanto, llega su santidad a esta tierra morena, tierra buena, tierra que pone fin a nuestra pena, a confirmar esa fe antes que a construirla. Llega no a conocer un pueblo, sino a reconocerlo en su tradición ferviente. Llega más a hablar con nosotros que a hablar de nosotros, y menos a visitar territorios de misiones que una anhelante provincia de su país ecuménico que lo acata como su jefe espiritual. Por reflexión también, y no por fatalismo de esa conciencia de los pueblos que es la historia, queremos integrarnos más en democracia con la comunidad denominada América Latina, el continente de la esperanza, como lo ha llamado su santidad, con un lenguaje igual y una misma visión del mundo, y donde estamos escogiendo nuestro destino entre opresión, justicia y libertad. Ese nuevo oleaje latinoamericano de democracia es conquista de la que estamos orgullosos pero insatisfechos, pues en esta Arcadia teórica hemos entrado en la era del conocimiento y la técnica, aún no plenamente en la de la justicia, que es la paz, por lo cual, agobiados por la deuda externa y la desesperanza, inmersos en una Babel contradictoria muy cerca del dolor del mundo, con el humanismo de vuestro pensamiento, Santísimo Padre, queremos entender que nuestra lucha es por la dignidad contra la pobreza. Peregrino de paz y caminante de continentes, habla su santidad por esa nación sin fronteras, la muchedumbre de los pobres, el núcleo más ardiente de la responsabilidad de los humanos, los gobiernos y las sociedades, para enseñar la pedagogía del perdón y la manera de convivir. Con un amplio caudal de reconciliaciones, los colombianos estamos anhelantes de paz. Con la solidaridad del mundo y la de nuestros propios hermanos, hemos superado la dolorosa sinrazón de la naturaleza y nuestra propia sinrazón no menos triste. Hemos renovado en elecciones libres a nuestros legisladores y gobernantes. Trabajamos por una solución de diálogo a los conflictos en América Central, en donde se juega al armamentismo y a la guerra. Y donde quiera, repudiamos la amenaza de la droga, del terrorismo y de la guerra, pues nuestra única guerra es contra el subdesarrollo. En este viaje de amor, su santidad vivirá nuestras imperfecciones y nuestros avances, y nuestro compromiso de justicia con los pobres, profundizado en grupos de reflexión sobre la encíclica Laborem Exercens, grupos que se prolongarán en un instituto de estudios del pensamiento social de su santidad. Beatísimo Padre, desde cuando recorría los caminos Cristo nuestro Señor, el mensaje de amor de los sagrados viajeros ha venido transmutando el mundo. De su ministerio itinerante hemos recibido testimonios intransigentes sobre la dignidad humana,
de identidad con los humildes, de trabajo incesante por la paz, de vigilancia impar por la justicia. Y a nuestra patria, Santísimo Padre, le trae fraternidad y reconciliación y unidad en el 4º centenario de nuestra más firme constante de unión, la Virgen de Chiquinquirá. Abuelo, las campanas y los corazones. Colombia saluda al peregrino de lo absoluto. Colombia saluda al apóstol de la paz. Colombia saluda al vicario de Cristo en la tierra. Y en esa tierra paz a los hombres de buena voluntad. Su Santidad ha querido dirigirse en esta Casa de Nariño a la clase dirigente colombiana y latinoamericana. Su Santidad el Papa ante Colombia y ante las naciones católicas del mundo. Señor Presidente de la República, distinguidos participantes en este encuentro, os saludo, ilustres representantes de los sectores dirigentes de Colombia, y agradezco vuestra presencia aquí para asistir a uno de mis primeros encuentros en esta visita apostólica tan deseada a vuestra amada patria. Siento especial gratitud hacia el señor Presidente de la República por haber ofrecido la casa presidencial para esta reunión y haber presentado con tan sentidas palabras a este grupo cualificado de personas que detentan responsabilidades de singular relieve en la vida de la nación. Deseo expresar mi aprecio y agradecimiento por la campaña de estudio y reflexión que habéis venido realizando sobre mi encíclica Laborem Exercens, en orden a una mayor profundización sobre la doctrina social de la Iglesia. El hecho mismo de que este acontecimiento se realice aquí, en la Casa de Nariño, sede de los presidentes de Colombia, constituye una prueba ulterior de la significativa realidad que podríamos llamar la especial vocación cristiana de Colombia. A casi 5 siglos de distancia de la llegada de la buena nueva a esta tierra bendecida por Dios. El noble pueblo colombiano al que deseáis servir, contribuyendo a su verdadero progreso en todos los campos, ha hecho suyo el mensaje evangélico, el cual, a través de su gloriosa historia, ha marcado su vida y costumbres. De este hecho se desprenden para los dirigentes del país unas determinadas responsabilidades en orden a la que he llamado especial vocación cristiana de Colombia, las cuales han de guiar vuestra vida y funciones como ciudadanos investidos de autoridad y como creyentes. Mis palabras de esta tarde quieren haceros partícipes de algunas reflexiones que os ayuden a asumir aquellas responsabilidades como colombianos cualificados y como laicos en la Iglesia, para que esta sociedad se inspire cada vez más en los valores perennes del Evangelio de Cristo y la hagan progresar en el camino de la paz, de la justicia e igualdad de todos los colombianos, sin distinción de origen
y condición social. En vuestra trayectoria como dirigentes, os habéis esforzado en buscar los caminos, superar los obstáculos y crear las condiciones que permita el surgir de una sociedad nueva en Colombia. En esta circunstancia vienen a mi mente las palabras de mi venerado predecesor, el Papa Pablo VI, pronunciadas durante su inolvidable visita a esta misma capital. Percibid y emprended con valentía, hombres dirigentes, las innovaciones necesarias para el mundo que os rodea. Y no olvidéis que ciertas crisis de la historia habrían podido tener otras orientaciones si las reformas necesarias hubiesen prevenido tempestivamente, con sacrificios valientes, las revoluciones explosivas de la desesperación. Sin duda que habéis reflexionado en ocasiones sobre esta llamada profética. Conocéis, apreciados dirigentes, la realidad de nuestro mundo, más específicamente la de los países latinoamericanos, y sois conscientes de que su marcha hacia el progreso suscita no pocos y grandes interrogantes. En la encíclica Populorum Progressio, el Papa Pablo VI señalaba una enfermedad en el mundo, en él identificaba con la falta de fraternidad entre los hombres y los pueblos. A este propósito, en mi encíclica Vive sin Misericordia, quise poner de relieve el hecho de que gravita sobre el mundo una inquietud moral que va en aumento con relación al hombre y al destino de la humanidad, sobre todo respecto a las profundas desigualdades entre las naciones y en el interior de las mismas. ¿Cómo no ver tal inquietud en los pueblos de América Latina y en especial entre los jóvenes, que son el número mayoritario en los países de este continente? Esta inquietud moral se alimenta con los fenómenos de la violencia, el desempleo, la marginación y otros factores que provocan el desequilibrio, amenazando la pacífica convivencia humana. Mirando sin apasionamiento el panorama de vuestra patria, ¿no tenéis también vosotros una clara impresión de la presencia de esta inquietud moral en vuestra sociedad? La Iglesia, que tiene confianza en vosotros y que os pide seáis los artífices de la construcción de una sociedad más justa, os invita a reflexionar conmigo sobre estos temas de tanta trascendencia. Se trata de una sociedad en donde la laboriosidad, la honestidad, el espíritu de participación en todos los órdenes y niveles, la actuación de la justicia y la caridad sean una realidad. Esta sociedad puede ser llamada civilización del amor. Una sociedad que lleve el sello de los valores cristianos como el más fuerte factor de cohesión social
y la mejor garantía de su futuro. Una convivencia armoniosa que elimine las barreras opuestas a la integración nacional y constituya el marco del desarrollo del país y del progreso del hombre. Una sociedad en la que sean tutelados y preservados los derechos fundamentales de la persona, las libertades civiles, los derechos sociales, con plena libertad y responsabilidad, y en la que todos se emulen en el noble servicio del país, realizando así su vocación humana y cristiana, emulación que debe proyectarse en servicio de los más pobres y necesitados, en los campos y en las ciudades. Una sociedad que camine en un ambiente de paz, de concordia, en la que la violencia y el terrorismo no extiendan su trágico y macabro imperio y las injusticias y desigualdades no lleven a la desesperación a importantes sectores de la población y les induzcan a comportamientos que desgarren el tejido social. Un país en el que la juventud y la niñez puedan formarse en una atmósfera limpia, en la que el alma noble de Colombia, iluminada por el Evangelio, pueda brillar en todo su esplendor. Hacia todo esto, que podemos llamar civilización del amor, han de converger más y más vuestras miradas y propósitos. Venciendo los obstáculos para realizar esta nueva civilización, os encontráis con graves obstáculos no fáciles de superar, pero que no deben desanimaros en vuestras tareas. Unos provienen del exterior y otros se originan dentro de vuestra misma sociedad. Entre los primeros habría que mencionar la grave crisis económica por la que está atravesando el mundo en estos últimos años y que se ha cebado especialmente en los países menos afortunados. Las dificultades de los países más desarrollados les han llevado para resolver sus propios problemas a medidas que han hecho más crítica aún la situación de los no tan prósperos, incrementando y agravando sus problemas. En repetidas ocasiones, la Iglesia ha abogado por la búsqueda y consolidación de una unidad entre los pueblos, de una comunidad internacional en la que las naciones sean respetadas en su identidad y diversidad y ayudadas solidariamente para el logro de bien común. La cuestión social ha adquirido las dimensiones del mundo en el cual las relaciones de justicia y solidaridad entre los pueblos ricos y pobres constituyen una prioridad. Sigue en toda su vigencia la urgencia de un desarrollo integral de todo el hombre y de todos los hombres, según Populorum Progresso. Los pueblos pobres no pueden pagar costos sociales intolerables, sacrificando el derecho al desarrollo, que les resulta esquivo, mientras otros pueblos gozan de opulencia. El diálogo
entre los pueblos es indispensable para llegar a acuerdos equitativos en los que no todo quede sujeto a una economía férreamente tributaria de las leyes económicas, sin alma y sin criterios morales. Aquí se inscribe la urgencia de una solidaridad internacional que tiene hoy especial incidencia en el problema de la deuda exterior que agobia a América Latina y a otros países del mundo. Otra serie de obstáculos provienen de la misma sociedad. Algunos no dependen totalmente de vuestra voluntad y su superación requerirá tiempo y esfuerzo, como la insuficiencia de las infraestructuras económicas, la escasez de medios de financiación y de tecnologías avanzadas, la debilidad del mercado interior. Pero hay también obstáculos que son imputables a la responsabilidad de los ciudadanos y que pueden y deben ser corregidos lo antes posible. Sé que ellos son objeto de vuestra preocupación y que constituyen a la vez retos a la creatividad y a la búsqueda de soluciones. Entre estos factores que dificultan el desarrollo se encuentra la violencia, la inseguridad, el contrabando, la injusta distribución de las riquezas, las actividades económicas ilícitas y además, según se indica, el traslado masivo de capitales al exterior que son indispensables dentro del país. Una de las consecuencias de este cúmulo de dificultades es el fenómeno del desempleo, que toca el eje del problema social por el derecho al trabajo y la eminente dignidad del mismo, como lo he expresado con mayor amplitud en mi encíclica Laborem Exercens. Sois conscientes de las dificultades de una sana política de empleo en las presentes circunstancias económicas, pero también sabéis que la creación de nuevos puestos de trabajo y un nivel de salario equitativo es algo primordial para garantizar el futuro y evitar males ingentes en las familias desprotegidas y en el concierto nacional. Permitidme que a vosotros, queridos empresarios, os dirija una palabra confiada y apremiante. Siendo vosotros empresarios cristianos, no podéis concebir la empresa sino como una comunidad de personas. Por consiguiente, el centro de referencia de vuestra actuación económica ha de ser siempre el interés por todo ser humano, como lo afirmaba hace 3 años a los empresarios italianos en Milán. Incluso en los momentos de mayor crisis, si se quiere realizar realmente una comunidad de personas en el trabajo, es preciso tener en cuenta al hombre concreto y los dramas, no solo individuales, sino también familiares, a los que le varía inexorablemente el recurso al despido. Con estos y otros esfuerzos semejantes es necesario contribuir eficazmente a cerrar lo más posible la brecha entre ricos y pobres, que a veces se amplía en forma alarmante.
En abierto contraste con la civilización del amor, aparece con características inquietantes el espectro de la violencia, que deja sentir su secuela de dolor y muerte en tantas partes del mundo. Asistimos, no sin pesar, a los reiterados ataques a la paz, desde las más variadas formas de violencia, cuya expresión extrema y nefasta es el terrorismo, que tiene su raíz en factores políticos y económicos que se agravan por la interferencia de ideologías, de poderes foráneos y no pocas veces por la quiebra de los valores morales fundamentales. Para el Papa es un deber prioritario abogar por la paz ante una humanidad seriamente amenazada por el flagelo de la violencia. Colombia ha hecho esfuerzos generosos para conseguir la paz en su territorio y en países hermanos. Seguid poniendo todo vuestro empeño en obtener la paz y en consolidarla. Por mi parte, formulo fervientes votos para que los colombianos obtengan este don tan precioso del que tendré oportunidad de ocuparme en otros momentos de mi visita pastoral. Los medios. La tarea que tenéis encomendada es inmensa y será solo el resultado de un esfuerzo constante y prolongado en el tiempo. Pero si la solución de los problemas materiales no puede ser inmediata, si es posible hacer desde ahora una sociedad más justa, si es posible hacer una distribución más justa de los esfuerzos y de los sacrificios necesarios, si se puede establecer un orden de prioridades que tengan en cuenta que el hombre es el sujeto y no el objeto de la economía y de la política, tenéis el medio más importante para conseguir estos objetivos. La mayor riqueza y el mejor capital de un país son sus hombres. Y Colombia es un país rico en humanidad y en cristianismo. Existe entre vosotros un gran número de dirigentes con elevada competencia profesional y son muchos más quienes están en proceso de preparación. Contáis con una probada tradición democrática, con no pocos años de experiencia. Tenéis un país potencialmente rico, con variados recursos y posibilidades de diversa índole. Poned todo esto al servicio de una patria que os necesita, dejando de lado el egoísmo y superando los antagonismos políticos que impiden la consecución solidaria del bien común. Tenéis también el mayor tesoro, la mayor riqueza que puede tener un pueblo, los sólidos valores cristianos arraigados en vuestro pueblo y en vosotros mismos, que es preciso reavivar, rescatar y tutelar. Valores profundos de respeto a la vida, al hombre, valores de generosidad y solidaridad, valores de capacidad de diálogo y búsqueda activa del bien común. Son como resortes que sabéis tensar en momentos de especial peligro o cuando las calamidades o desastres telúricos os han golpeado. ¿Cómo se siente en tales momentos la fuerza de la fraternidad,
cómo se dejan de lado otros intereses para acudir a la necesidad del hermano. Si en momentos de especial gravedad sabéis poner en acto esas reservas humanas y espirituales, quiere decir que lo único que necesitáis son motivaciones fuertes para hacer lo mismo con la tarea menos espectacular, pero no menos urgente, de reconstruir y hacer más próspera y más justa vuestra nación. ¿Y qué mayor motivación os puedo proponer que recordaros a este respecto la doctrina contenida en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, tratando de la dignidad de la persona humana? El Concilio nos propone a Cristo como restaurador y prototipo de nuestra propia dignidad. El que es imagen de Dios invisible es también el hombre perfecto que ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina deformada por el primer pecado. En él, la naturaleza humana asumida, no absorbida, ha sido elevada también en nosotros a dignidad sin igual. El hombre cristiano, conformado con la imagen del Hijo, que es el primogénito entre muchos hermanos, recibe las primicias del Espíritu. Gaudium et Spes. Cada vez que os crucéis con un conciudadano vuestro, pobre o necesitado, si le miráis de verdad con los ojos de la fe, veréis en él la imagen de Dios, veréis a Cristo, veréis un templo del Espíritu Santo y caeréis en la cuenta de que lo que habéis hecho con él, lo habéis hecho con el mismo Cristo. El evangelista San Mateo pone estas palabras en boca del Señor. En verdad os digo que cuantas veces hicisteis eso a uno de estos mis hermanos menores, a mí me lo hicisteis. Desde esta casa de Nariño en que nos encontramos, salieron un día las traducciones de los derechos del hombre y las ideas que fueron simiente de vuestra nacionalidad. Sed también vosotros pioneros en ese respecto integral a los derechos del hombre, imagen de Dios. De esta cita histórica, amados dirigentes de Colombia, ojalá salgáis más firmes y confiados en vuestro compromiso cristiano con una sociedad que os ha dado tanto y que tanto espera de vosotros. Recibid estas consideraciones como expresión de mi afecto de pastor, y de la esperanza que la Iglesia pone en vosotros para un porvenir más justo y prometedor para todos. Invoco sobre vosotros, sobre vuestros colaboradores, sobre vuestros hogares y sobre esta querida nación las bendiciones y las gracias de aquel que se hizo nuestro hermano para que vivamos como hijos de un mismo Padre. Muchas gracias.
Señores, Su Santidad completa una jornada de esfuerzo hoy de 18 horas. El protocolo nos ha indicado que Su Santidad se va a retirar de inmediato hacia la Nunciatura. Ya lleva 5 horas en Colombia. El señor presidente de la República va a acompañar a Su Santidad hasta la Plaza de Armas, aquí en el Palacio de Nariño. Con un beso a tierra colombiana, el Papa Juan Pablo II reafirma su misión de paz. Judith Sarmiento, de la Asociación Colombiana de Locutores, les da la bienvenida a las noticias. Tenemos entrevista exclusiva con el pontífice y además, obviamente, el seguimiento de lo que fue el primer día del Papa Juan Pablo II en Colombia. Desde el avión papal, nuestra corresponsal en el Vaticano, Paloma Gómez Borrero. Santidad, ¿qué momento aguarda con mayor emoción en su visita a Colombia? Yo diría que el momento que se guarda con grande impresión, grande preocupación es esta zona de Armero, por una parte. Por otra parte también la visita religiosa, ¿no?, a Chiquinquirá, ¿no? Santidad, ¿piensa hacer un llamamiento para solucionar esos grandes problemas de Colombia, como es la guerrilla y el mercado de la cocaína, del tráfico de estupefacientes? Sí, yo no soy competente, pero soy convencido, ¿no?, que se debe encontrar a estas soluciones. El Papa tuvo con TV Hoy una deferencia muy especial. Nos permitió saludarle en el sector reservado al pontífice. Son estas las imágenes que están ustedes viendo, mientras el Santo Padre nos expresa la alegría que siente por esta visita a la querida tierra de Colombia. En la improvisada rueda de prensa aérea, el tema de la guerrilla ha centrado la mayor parte de las preguntas. El Papa ha confirmado que en efecto al Vaticano han llegado los mensajes del M19 y del FARC, pidiendo entrevistarse con el Papa y rogándole su mediación. Las dos cosas se han descartado. El Santo Padre no dialoga con hombres que apoyan sus razones en la violencia, y en cuanto a la mediación, en Colombia ya están las autoridades, las instituciones democráticas y la Conferencia Episcopal, y nosotros, ha dicho el Papa, respetamos los campos de cada uno de ellos. Es un problema interno. Se le ha preguntado también sobre la figura de Camilo Torres. Textualmente ha respondido que le confiaba la misericordia de Dios, y al corresponsal español del Ya no le ha descartado en un futuro la promulgación de una encíclica dedicada a la reevangelización de América Latina. Ahí está pues Paloma Gómez Borrero, corresponsal de TV Hoy en el Vaticano, en esa posición de privilegio. El Papa quiere la paz, pero sin armas. Su solidaridad es con los más pobres y abandonados. Veamos cómo transcurrió su viaje desde Roma. Esta niña lleva muchos meses preparándose para cantarle a su santidad. Que viva 100 años, quiere decir que viva 100 años, 100 años, 100 años. Su santidad recibe unos ramos de flores de 2 niñas.
quiero vivir con vosotros. Como se puede apreciar, es un momento muy lindo, muy emocionante, humano, delicado, de estas niñas al Santo Padre y el detalle del Santo Padre con ellas. Son de las características sensibles y humanas de su santidad. Ahí está el secretario general de la presidencia con su hija, el doctor Víctor G. Ricardo, y más allá Román Medina, el secretario de Información y Prensa del Palacio. Y el gesto que tantas veces repetirá el Santo Padre, de besar a los niños, abrazarlos, como lo hacía el Señor, según nos lo cuentan los evangelios. El Papa es un apasionado de la vida, y sobre todo de la vida inocente y de la vida de los niños. Y ya que nos estamos acercando al final de esta transmisión, es bueno recordar que los frutos que esperamos de esta visita de su santidad el Papa Juan Pablo II dependen de la actitud de cada uno de nosotros. Es bueno recordar que el Papa viene a nuestro país para propiciar la realización de valores humanos y de valores cristianos tan importantes como la dignidad de la persona, como la vivencia de la solidaridad, como la realización de la justicia, como la vivencia también y la realización plena a todo lo ancho y largo de nuestra patria de la paz. Estas escenas son muy comunes en Roma, cuando el Santo Padre tiene sus audiencias. Es el mismo cariño, el mismo ambiente de alegría, de amistad, de fraternidad. Nuevamente el Papa está en la Plaza de Armas. Como ustedes ven, es incontenible el fervor de la gente. Yo creo que los guardias del Papa se ven obligados a estar muy alertas para que no se vaya a tropezar, para que esté atento y tranquilo en esa demostración de cariño de las miles de personas que están ahí en este momento. Después el Santo Padre se dirige, creo que no va ya en el llamado papamóvil, sino en un automóvil cerrado, normal, a la Nunciatura Apostólica, en donde pernoctará. Y mañana invitamos a todos a hacerse presentes en el Parque Simón Bolívar, donde hace 18 años estuvo también el Santo Padre de feliz recuerdo, Pablo VI, para que celebremos todos con el Papa la primera Eucaristía que él celebra en Colombia a las 9 de la mañana. La transmisión por la televisión empezará a las 8:30. El Papa a las 8 en la Nunciatura Apostólica mañana se encontrará con representantes de otras confesiones cristianas, de los que Juan XXIII con nostalgia llamaba nuestros hermanos separados, y también con miembros de la nobilísima comunidad judía de Bogotá y de algunas otras religiones presentes. El Santo Padre, presentes en Bogotá, el Santo Padre tiene muy en su corazón el buscar la unidad de los cristianos y el buscar el acercamiento y el diálogo con todos los que creemos en Dios. También mañana en las horas de la tarde y exactamente a las 6:45, el Papa tendrá su encuentro con los jóvenes, con la juventud de Colombia en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Este encuentro igualmente será transmitido por la televisión colombiana. El Papa tomará ahora la carrera séptima en dirección al norte de la ciudad. Hasta la calle 34, después tomará la avenida, pasará por la avenida Caracas y tomará
muy pocos metros para llegar hasta la Nunciatura, en donde espera reunirse esta noche antes de irse a dormir con la comunidad polaca. Tendrá su encuentro con los polacos allí. Es comprensible todo este barullo de personas y de periodistas, porque es normal que ocasione. Fiumicino, 12 horas antes. Desde el aire el Papa habló del respeto a la autodeterminación de los pueblos y a la no intervención. Negó la posibilidad de entrevistarse con los grupos guerrilleros y se declaró enemigo de toda forma de violencia. Una vez en tierra nadie pudo ver su tradicional beso al suelo, esta vez colombiano, a pesar de que se trata de su 30º viaje al exterior y del 7º a América Latina. La bienvenida del presidente Betancur al pontífice fue emotiva y plena de religiosidad. Llega su santidad a este continente al que Vespucio llamara el Nuevo Mundo, en donde su voz de pastor es esperada como respuesta a las injusticias, como invitación a las vías pacíficas y como testimonio de que la civilización no ha sido otra cosa que el diálogo de los seres humanos con el Creador. Bendito sea el que viene en nombre del Señor. El Papa, por su parte, hizo votos porque se solucionen los principales problemas que vive Colombia. Pido a Cristo, Príncipe de la Paz, que bendiga todos los esfuerzos que Colombia está llevando a cabo para lograr la paz que anhela y que está pidiendo con clamor lleno de esperanza. Quiero ser sembrador de las enseñanzas de Jesús. Mi deseo es sentirme y que me sientan cercano todas las personas de cualquier clase o condición, pero particularmente los que sufren, los pobres y los más abandonados. Si bien mi corazón está abierto a todos, según la expresión del apóstol San Pablo, me hago todo para todos, para salvarlos a todos. Para el cubrimiento de la permanencia de su santidad en Colombia llegaron hoy miles de periodistas de todo el mundo. Entre ellos venía en el avión papal la corresponsal del noticiero de las 7 en Roma. A nombre de Corfe Oriente, Corporación Financiera del Oriente, Kelly Velázquez presenta el informe de cómo fue el viaje del Papa entre Roma y Bogotá. 15 minutos después de haber despegado del aeropuerto Fiumicino de Roma en el Jumbo 747 El Capri de Alitalia, el Papa Juan Pablo II apareció ante los 66 periodistas representantes de la prensa del mundo entero ubicados en la cola del avión. De inmediato y sin que hubiera sido anunciado, el Papa respondió en forma espontánea a los cientos de preguntas que en forma atropellada lanzaban los corresponsales extranjeros. Esta reportera, como la mayoría de los periodistas, inquirió al Papa sobre el tema de la guerrilla. Su santidad, hasta la guerrilla en Colombia ha pedido su bendición. ¿Dará la bendición a todos sin distinción? A todos sin distinción. A todos sin distinción. Santidad. A todos. Para recibir. Yo doy la bendición a todos sin distinción. Pero para no se distinguir, se deben disponer todos. Cada uno. El Papa también habló sobre la importancia que él ha dado a América Latina y por ello sus continuos viajes. Atrae, preocupa y sobre todo existe como tal un continente donde hay un número más grande relativamente de los católicos, entonces no puede hacer maravilla que el Papa visita estas iglesias. Sí. Pero también los problemas. Debería visitar más. Pasada la rueda de prensa, Juan Pablo II se retiró a su improvisado despacho, desde donde envió mensajes a los presidentes de los países por donde el avión papal hacía el recorrido, y dialogó con el embajador de Colombia en la Santa Sede, Bernardo Gaitán Maecha. Fueron 9.530 kilómetros de viaje, al término de los cuales recibió a esta corresponsal en privado minutos antes de su aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Bogotá, a donde llegó escoltado por los aviones Mirage de la Fuerza Aérea Colombiana. Aun cuando los bogotanos no salieron en la forma que se esperaba, Jairo Alberto Marín comprobó que el fervor por la presencia del sumo pontífice es bastante grande. La romería empezó desde muy temprano. La consigna de hoy era ver al Papa.
Después de largas caminatas por la falta de transporte, la gente fue tomando posición y de allí no se movía nadie. Muchos llevaron sillas para quedar en primera fila. Si me gustaría ver al Papa, por eso vine por acá. ¿Por qué le gustaría ver al Papa? Pues porque soy católico. Si es la primera vez, pues no, porque uno es costeño, más o menos, pues, y por allá pues no llega esa vaina. ¿No está muy cansada ya? Pues sí, pero yo quiero verlo y por eso estoy acá esperando. Yo pienso que para esperar a una persona como el Papa sobra tiempo y ojalá pues que todo el mundo acompañara a una persona como él. En el aeropuerto la prensa nacional y extranjera esperaba el arribo del avión papal y al otro lado los invitados especiales. El esperado avión era todavía un punto en el cielo cuando empezó la conmoción general. Mientras la prensa acreditada en Colombia esperaba el tradicional beso en tierra, solo fue captado por quienes venían con él desde Roma. Los camarógrafos colombianos protestaron por el desorden de los primeros minutos de la visita. Saludos protocolarios del presidente Betancur, breve intervención del Santo Padre y empieza el recorrido. Un grupo de niños recordando el Domingo de Ramos saludaron con palmeras al honorable visitante. Otros se subieron a los árboles para garantizar que los grandes no les taparan. La larga espera es satisfecha a veces, con escasos instantes de aparición pontificia por la velocidad del papamóvil. ¿A usted qué sintió cuando vio al Papa? Mucha emoción, mucha alegría, mucha emoción. Bien, me gustó mucho, sentí mucho cariño por él. Mucha emoción de ver que él llegó a Colombia y hacía ya 18 años que no había venido. La algarabía va pasando y la gente regresa con la intención de volver a verlo, pensando en que la próxima vez sea más tiempo y más de cerca. A esta hora, el Papa concluye una entrevista privada con el presidente Betancur y se dirige al Palacio Cardenalicio. Desde allí saludará a unas 50.000 personas que le aguardan en nuestra Plaza de Bolívar. Y ahora otros temas del día en el noticiero de las 7. En la cuerda floja el presidente peruano Alan García luego de la sangrienta represión a un motín de presos políticos. Numerosos heridos por atentados terroristas en Irlanda y Sudáfrica. También en tenis Argentina va bien. Gabriela Sabatini, favorita en Wimbledon. Del M19. Está aquí en Roma para entregarle una carta al pontífice. Ever Bustamante, ¿por qué vino usted a Roma? Sí, Kelly, he sido comisionado por el Movimiento 19 de Abril de Colombia para venir a traer una carta al Papa con el fin de reiterarle nuestra manifestación pública hecha hace ya varias semanas en el sentido de que declararemos una tregua unilateral durante su visita a Colombia. En segundo lugar, nuestra intención también es la de informar detalladamente al Sumo Pontífice sobre la situación de guerra interna que se vive actualmente en nuestro país y también pedirle una bendición para los soldados y los guerrilleros caídos en esta cruenta lucha que se vive en nuestro país. ¿Cree que esos pedidos pueden ser cumplidos o se trata más bien de una acción propagandística de las cuales ustedes están muy habituados? Bueno, nosotros pensamos que el Vaticano puede jugar un papel mediador fundamental para el logro de la justicia y la paz fundamentalmente en nuestro país. Entonces esperamos que el Papa en su visita, en primer lugar, pueda constatar lo que reiteradamente hemos venido diciéndole a la opinión pública internacional y posteriormente pueda ejercer acciones en la búsqueda de una reconciliación entre los colombianos. ¿Cree que con el gobierno de Barco puedan llegar a algún acuerdo? Bueno, estamos pendientes de las manifestaciones, de las opiniones y de las intenciones del doctor Virgilio Barco. Pensamos que en la designación del nuevo ministro de Defensa tiene la gran oportunidad de enviar un signo positivo, un signo de entendimiento a las mayorías populares, que es nombrar un ministro de Defensa que sea civil, tal como reiteradamente ya desde hace varios meses, varios años lo vienen pidiendo distintos estamentos del país. También los integrantes de la denominada coordinadora guerrillera quieren dirigirse al Papa Juan Pablo II. Líderes del ELN, entre ellos varios sacerdotes, hablaron con periodistas sobre su petición y el informe es de María Luisa Mejía. Aquí en las montañas de Colombia también hay creyentes que esperan ver al Papa a pesar de haber optado por la violencia. Ante la imposibilidad de concretar la cita con el pontífice personalmente, la Coordinadora Nacional Guerrillera escribió una carta abierta con su solicitud. Para la redacción fue comisionado el Ejército de Liberación Nacional ELN y la ocasión ameritaba que su jefe político, el sacerdote